capitulares, vamos a empezar la reunión del día de hoy. Hemos tratado en las reuniones anteriores sobre la reconstrucción del segundo templo, sobre la destrucción del primer templo. Hemos hablado también sobre Moisés y ahora nos toca hablar sobre Josué. Hemos hablado también sobre José. Nuestro himno nacional en algún momento menciona a Josué. A Jacob. En realidad es importante dentro de la historia, tratar sobre aquellos que han conversado y han seguido los designios directos de Dios. Ahora, nuestro compañero Juan López tiene el uso de la palabra para exponer su trabajo sobre Josué. Adelante, Juanito. Ya. Muy excelente compañero, excelentes compañeros y compañeros. Supremo Gran Capítulo de Perú de los Masones del Santo Arco Real de Jerusalén. Capítulo Víctor Raúl Ahí de la Torre, número 3. El día de hoy voy a hacer una breve exposición sobre la vida de Jacob. Jacob su nombre es la definición del nombre de Jacob, el que toma por el calcañar o el que suplanta. Esa era la denominación que se le da al nombre de Jacob. Jacob era hijo de Isaac y Rebeca, nieto de Abraham, hermano gemelo de Esaú. Probablemente nació en Lahai Roi, cuya vida transcurrió en el siglo XVIII a.C. Padre del pueblo hebreo, nació como respuesta a la oración de fe de su padre. Rebeca, la madre de Esaú y Jacob, disfrazó a Jacob en forma engañosa e hizo que el menor Jacob recibiese la bendición paterna y con ello heredara el patrimonio familiar. De esa forma, Jacob recibió la bendición que le correspondía a Esaú. Llegó el momento en que Dios le encomendó a Jacob: de aquí en adelante te llamarás Israel. Yo soy Dios Todopoderoso. Sé fecundo y multiplícate. De ti nacerá un conjunto de naciones y reyes. Saldrá de ti la tierra que le di a Abraham y a Isaac. Te la doy a ti y a tus descendientes. Pero cuando la madre engañosamente lo hace juramentar a Jacob, el hermano Esaú estuvo indignado y quiso matar a Jacob. Y para salvar su vida, tuvo que huir a la casa de su tío Labán. Y en el camino para reunirse con su tío, Jacob pernoctó en Betel Alí. Allí tuvo un sueño. Vio una escalera por la que subían y bajaban ángeles. Eso es el Génesis 28. El sueño de Jacob indica que a pesar del pecado de Jacob, la usurpación de la primogenitura de Esaú, el Señor no abandonó al patriarca, sino que continuó acompañándolo. Llegado a casa de Labán, y a quien sirvió, y después de 7 años, se tuvo la oportunidad de casarse con sus hijas, Lía y Raquel, y siguiendo las costumbres antiguas, también se unía a las criadas como esposas, la criada Silpa y Balá. Con esas 4 mujeres tuvo 12 hijos y una hija. Con Lía tuvo a Rubén, Simeón, Leví, Judá, Isaacar, Zabulón. Y con Balá, con Raquel tuvo a Dan, y Neftalí, que fueron hijos de la criada Balá. Y de Lía
de Lía tuvo a Gad y Aser, que eran hijos de Silpa, la criada de Lía. José, fue hijo de Raquel, y Benjamín, hijo de Raquel también. Cuenta la historia que Jacob se cansó de trabajar como pastor para su tío Labán, quien le había explotado y engañado. Decidió abandonarlo. Cuando se fue, Jacob se llevó gran parte del rebaño de su tío, en restitución de la opresión que había sufrido por parte de Labán. Jacob emprendió el regreso a Palestina. En la noche, después de atravesar el río Yarbok, solo en los vados del río, luchó toda la noche con un ángel, el que lo hirió en el muslo, y después le dijo: en lugar de llamarte Jacob, ahora te llamarás Israel. Esto tiene un significado, que Jacob le pidió perdón al Señor por todos sus pecados, y como signo de su conversión, el Señor le cambió el nombre al patriarca por Israel. Antes de llegar a casa, Jacob se reconcilió con su hermano Esaú, y para obtener el perdón de su hermano, lo colmó de riquezas. Uno de sus hijos de Jacob fue vendido por sus hermanos y se estableció en Egipto, donde llegó a ser primer ministro. Más tarde, el hambre azotó Palestina, y después de muchas peripecias, Jacob y sus hijos fueron a vivir a Egipto, acogido por José. Jacob vivió en Egipto y ordenó a sus hijos que cuando muerto lo enterraran en Palestina. Conclusiones. La vida de Jacob refleja una contradicción. Por un lado, fue un hombre que supo encontrarse con Dios, y por otro, su vida estuvo teñida por la trampa. Usurpó la primogenitura de Esaú y se apropió de los rebaños de Labán. Sin embargo, fue capaz de pedir perdón al hermano que había ofendido, y no puede negarse que trabajó mucho a favor de su tío. Las contradicciones de la vida de Jacob se reflejan en el significado del nombre. El nombre del patriarca adquiere un significado doble. Por una parte, el nombre Jacob significa seguramente Dios siempre protege, y ciertamente el patriarca gozó de la protección divina durante toda su vida. Por otra parte, el término Jacob oculta una raíz hebrea que significa el tramposo. Algún pasaje de la vida de Jacob lo presentan como un tramposo. La vida de Jacob es el reflejo de toda vida humana, una mezcla de pecado y gracia, pero la grandeza de Jacob estriba en su capacidad de pedir perdón al hermano que había ofendido. Eso es todo, muy respetable hermano. Muy bien, compañeros, hemos escuchado el trabajo preparado por nuestro compañero Juan López. Se concede el uso de la palabra para hacer los comentarios correspondientes. Simplemente prende su micrófono y empezamos. Quien quiera hacer algún comentario. Sí, quisiera un aporte al trabajo tan bien presentado por nuestro respetable hermano. Pero hay alguna cosita que creo que también es importante, y es y parece que Saúl con Jacob, antes de nacer ya se peleaban en el útero de la madre, y esto obligó a unas consultas de la mamá para poder saber si esto tenía algún significado. Y la otra es que Leví fue digamos, su descendiente de Leví fueron, digamos, sacerdotes, y entonces no tenían tierras, y entonces ellos no tuvieron tribus, al igual que José, que obviamente fue vendido y
y lógicamente tampoco digamos, tener representación en ese momento. Pero para compensar las 12 tribus se tomaron a los hijos de José, a Efraín y Manasés, como para completar las 12 tribus. Eso es todo, nada más. Muy bien, ¿alguien más? ¿Algún comentario, una ampliación respecto de el tema sobre Jacob? Buenas noches, muy excelente compañero. Sí, adelante. Ricardo Tataje de ICA habla. Ricardo, Saludando, muy bien. buenas noches. También aportar algo, felicito al hermano Juan López por el trabajo de Jacob. También he leído un párrafo donde uno de sus viajes que tuvo Jacob en Penuel tiene una pelea, dice, con un ángel que no se sabe si es, pero era un personaje divino, y no se sabe si es un ángel o es el mismo Dios con el que él tuvo una noche, y bueno, como una gresca, una discusión, y bueno, sale vencedor. Y a raíz de eso, él carga con una cojera para toda su vida. Y según, viéndolo un poco, era al final el resultado de eso da como la geografía de la transmisión interior. Eso es todo, muy excelente compañero. Muy bien, ¿alguien más? Sí, muy excelente compañero. Si fuera tan amable explicarnos esta aparente confusión sobre Josué y Jacob. No son uno solo, de ninguna manera, ¿no es verdad? Es Esaú y Jacob. No, en el momento de la presentación se habló de Josué. No, es un error. Eso es solamente un error. Es Jacob. Son distintos, ya, okay. Sí. Listo. ¿Alguien más? ¿Me permiten hacer una... Sí, buenas noches. ¿Me permiten hacer una apreciación? Claro. Y a la vez una pregunta. Sabemos que Jacob tuvo diversas relaciones, ¿no? Aunque solo tuvo 2 mujeres legales, que fueron Lea y Raquel. Y bueno, y así tuvo como 12 hijos. La pregunta es la siguiente, y créame que durante que empezamos estas reuniones, que son para mí muy interesantes y te dejan muchas enseñanzas, ¿por qué, sabiendo de que sabemos ahora que el adulterio siempre ha sido mal visto y que Dios no perdonaba eso, ¿por qué siempre los mesías, aquellas personas que eran elegidos por Dios tenían mujeres, ¿no? En distintas partes? Acabo de ver el tema de Jacob, que tenía 2 mujeres legales, y así diferentes hijos, ¿no? ¿Por qué no había ese castigo moral? Porque en la actualidad, si él fuese un profeta en estos tiempos, pues sería un profeta muy vergonzoso. Porque si uno tiene una mujer extramatrimonial, ya sabemos que estamos cometiendo adulterio, ¿no? En esos tiempos no se prohibía, ¿no? Ahora sí nos prohíben. Entonces, la pregunta es que da risa, la verdad da risa, ¿no? A nosotros, es que es la realidad. A nosotros nos prohíben, o sea, la iglesia nos dice, amarás a tu mujer, qué sé yo, hasta el fin, hasta que todo esto se acabe, en fin. Pero si en aquellos tiempos todos los profetas, todos los mesías elegidos por Dios tenían mujeres, tenían proles numerosas que a veces ni siquiera ellos sabían qué cantidad de hijos tenían. Entonces, ¿por qué esa distinción y por qué no había la sanción? Esa es mi pregunta. Gracias. Muy bien, el compañero César Belli quiere hacer uso de la palabra. Os agradezco, muy excelente compañero. En el ánimo de lo que pueda decir, le permita a nuestro compañero
Mari Ibáñez proseguir. Lo que pasa es que, digamos, hay que entender el contexto y lo relativo y lo circunstancial a la época, al momento, ¿no? El primer mandato, si vamos a ceñirnos estrictamente a lo que dice el Génesis y sus secuencias, el primer mandato es creced y multiplicaos. ¿Verdad? Ese es el primer mandato a la creación del hombre, el varón y la hembra. Pero luego entendemos que hay un decálogo con Moisés, ¿no? Que es entregado a un pueblo que efectivamente no entendía de los razonamientos, digamos, que ahora nosotros podríamos entender en nuestra sociedad actual. Recordemos que las mujeres de estos patriarcas fueron tomadas por los egipcios y cuando se dieron cuenta que eran no sus hermanas, como decían, sino sus mujeres, fueron devueltas, eso ya lo hemos repasado. Y el decálogo obedece a un pueblo semita con una realidad distinta, en un espacio distinto, donde la convivencia humana dependía de cómo podíamos fortalecer la familia o esa familia, ese clan familiar, y cómo se podía cuidar. Indudablemente, los preceptos a los que toca Mario, recordemos que las grandes religiones, y sin el ánimo de hablar de religión, estamos hablando del judaísmo, el islamismo, el cristianismo, y luego a lo que ha hecho referencia al credo católico, apostólico y romano, donde el adulterio pudiese ser condenado, pero estamos repasando la historia, entonces no es que esté condenado ahora, sino que las circunstancias hacen que tú te rijas o que nosotros nos rijamos a donde estamos. Si tuviésemos en países donde se nos permita una convivencia porque la podemos mantener, lo haremos seguramente, pero no es así. Sin embargo, yo creo que hay que apreciar en todos estos relatos algo más. Siempre voy a insistir en que debemos apreciar algo más. 12 tribus, 12 constelaciones, 2 insignias, 2 emblemas, el nombre que cambia de Abraham a Abraham, producto de un pacto, el nombre de Jacob a Israel, producto de un pacto, de una nueva alianza. Estamos viendo y apreciando cómo el esfuerzo del hombre que se subyuga al entendimiento de lo divino, luego de una confrontación. Israel es en definición también el que luchó con Dios. Se ha hecho referencia a ese momento, pero no puedes vencer al ser divino, y él te marca, y esa fue la marca de Jacob. Así como hacemos referencia, y nosotros ya sabemos la referencia a la escalera de Jacob, porque podemos ver cómo ascienden y descienden, y ese es un mensaje en distintos planos dimensionales, para entenderlo un poquito mejor, los ángeles, ¿no es verdad? Pero lo que debemos apreciar, en mi modesta opinión, es el misterio de lo vivido en esa época, y ahora traigo la colación al cuestionamiento de Mario, que en esa época era así y ahora es de otra manera, porque todo fluye, todo es relativo y circunstancial. Pero entendamos esos misterios, esos mensajes, ¿no? Simbólicos. El hombre es capaz, ¿no? De enfrentarse a sí mismo, a su ser interno, para luego cumplir su misión. Cuando nace Jacob, dice la historia, cogió el talón de Esaú, ¿no? Y por eso es que a veces en algunas epopeyas hablamos, como por ejemplo, y esto es solamente por un simple ejemplo, del talón de Aquiles. ¿Por qué necesariamente ese fue el punto débil? ¿Por qué Jacob cogió a Esaú de su talón? ¿Por qué él se enfrenta? ¿Por qué sueña? ¿Cuál es la capacidad de pedir perdón o de entender? Y cómo a través de los sueños empieza a obtener cierta prosperidad para su independencia. O sea, y luego es tan seria su palabra y
y su descendencia es tan fiel a la palabra de sus padres que cuando llega el éxodo, el desplazamiento de Egipto, ¿no? El cuerpo de él es llevado porque él pidió que fuera enterrado en la tierra que su padre compró, ¿no es cierto?, en la tierra de los hititas, que ahora se reconoce como la tierra de Palestina. Era cuanto quería compartir, y muchas gracias. Muy bien. ¿Alguien más? Sí, muy excelente compañero, primer gran principal. Muy bien. Quería, Adelante, muy excelente compañero. muchas gracias. Quería aportar lo siguiente. Volviendo a Abraham, pasa una cosa muy curiosa. Primero, no podía tener hijos con su esposa Sara y Sara le concede que tenga hijos con su esclava egipcia Agar. De ahí nace Ismael y después es desterrado. Y este hijo Ismael tiene 12 hijos también. Y esos 12 hijos dan en el futuro hasta la actualidad las tribus beduinas que vagan por el desierto. Jacob también tiene 12 hijos y ese es el llamado a ser el pueblo de Dios según el pueblo hebreo. Tan es así que le llaman Israel, le cambian el nombre de Jacob a Israel. Y Esaú, que es el hermano que le vendió la parte primogénita, la herencia primogénita por un plato de lentejas, es también padre de 12 hijos. Y ese es en la actualidad el pueblo árabe. Y la disputa entre estos dos pueblos, el pueblo hebreo, el pueblo de Israel y el pueblo árabe, hasta la actualidad persiste. Desde el punto religioso, desde el punto de vista político, desde el punto de vista racial, etc. Si tenemos 12 hijos de cada uno de los tres, tenemos 36. Y ese 36, si sumamos el 3 y el 6, vamos a tener el número 9, que es el número que por semejanza, se dice que el círculo de arriba que se forma baja del cielo a la tierra, bendiciendo a la raza humana. Todo esto es importante tomar en cuenta porque en realidad, si nosotros leemos literalmente la historia de la Biblia, no le vamos a apreciar mucho más que de repente cualquier otro libro de historia. Pero si analizamos los números, si analizamos las triadas que hay en los hijos, porque no es el único personaje de la Biblia que tiene 3 hijos y que también se reproducen en 12, vamos a tener que esa historia se repite varias veces, como por ejemplo Noé, para repoblar la tierra después del diluvio, también tenía 3 hijos. Y estos 3 hijos, cada uno tuvo 12 hijos. Entonces, no es un episodio aislado, sino es la continuidad de un mensaje que está dejando el volumen de la ley sagrada. Y finalmente, ¿quién no en algún momento de su vida se ha enfrentado a su destino, ¿no? Diciendo, ¿y por qué Dios? ¿No? ¿Y por qué a mí? ¿Y por qué no a otros? Entonces, eso le pasó a Jacob cuando lucha con el ángel del Señor. Literalmente lo dice así la Biblia. Es importante resaltar eso porque hasta la actualidad sigue pasando y seguirá pasando por alguna razón mucho más elevada de repente en un mensaje que nosotros estamos de alguna manera obligados a seguir investigando y a encontrar esa razón de esa numerología. Muchas gracias, hermano, muy excelente compañero, primer principal. Muchas gracias, muy excelente compañero Javier Ortega. ¿Alguien más? Ha pedido la palabra, creo, Pascual Luza. Compañero Pascual Luza, adelante. Rollito Barro. Sí, muchas gracias. Agradeciendo el trabajo presentado por el compañero Juan López y agradeciendo también las intervenciones que ha generado este trabajo. Yo quisiera más bien intentar,
expresar mi opinión, lo que para mí sería tal vez un ensayo de respuesta a la pregunta que ha hecho nuestro compañero Manuel. Manuelito se pregunta por qué tuvieron tantas mujeres y ahora estamos prohibidos nosotros de ello. Pero el tema es muy interesante, pero yo creo que tenemos el dato cierto de que, por ejemplo, Jacob se casó con las dos hijas de Labán, con las dos a la vez. Entonces habría que contextualizar históricamente, si entiendo que eso era posible, ¿no? Eso era posible. Pero además hay algo que es en lo que yo quiero centrar mi intervención. Dios, con su infinita sabiduría, elige, eso es creo que indiscutible, ¿no? Es gente predestinada, es gente elegida. Pero Dios elige a seres humanos, a hombres, a seres de esta naturaleza humana. Entonces no elige a santos, ¿no? Elige a hombres con errores, con debilidades, con pasiones. Pero dentro de esa naturaleza humana también los dota de virtudes que hacen posible que cada uno de ellos cumpla su destino. Estimo, por ejemplo, en el caso de Moisés, ¿no? Moisés, cuya historia hemos revisado con amplitud en las sesiones anteriores. Con todo lo que él hizo, él no llega a la tierra prometida. Y se habló en su momento por qué razón no llegó a la tierra prometida. La vio de lejos. Finalmente llegaron, su pueblo llegó, pero él no llegó. Precisamente esto creo que nos hace entender cómo estos personajes tan importantes, precisamente por tener una naturaleza humana, representaban pues todo lo que los hombres somos como individuos, es decir, con virtudes, pero también con algunos efectos. Y precisamente nosotros en qué procuramos concentrar nuestro esfuerzo, en poder corregir esos defectos, en poder sepultar nuestros vicios para aproximarnos un poco a una condición que nos permita servir mejor a nuestro prójimo, ¿no? Muchas gracias, mi excelente compañero. Michael Radovic ha pedido la palabra. Sí, Michael Radovic. Sí, adelante, me había olvidado de él. Disculpad. Hay que prender el micro para poder hablar. Buenas noches a todos. A la pregunta que hace el hermano acerca de por qué el perdón a tantos patriarcas que tuvieron tantas mujeres que tenían que ver con el no al adulterio, ¿no? Yo estaba pensando, no soy un erudito en la Biblia como ustedes, estoy aprendiendo o recordando algunas cosas, pero dice el libro de la ley, está escrito que Dios dice que la misericordia es mía. Y Él es quien tiene toda la libertad como tal de saber a quién dársela y a quién no. Y yo decía, ¿y esto qué tiene que ver con nosotros, no? O sea, nosotros pregonamos la solidaridad, la caridad, la fraternidad. ¿Y de qué ejemplo nos vamos a tomar sino del ejemplo supremo? Además, hay que haber sentido la misericordia divina para saber de qué se trata, ¿no? De verdad que sí.
pero la misericordia es mía, dijo el Señor. Y justo mientras hablaban, yo estaba buscando qué tan antiguo es esto, y tengo un versículo de Isaías 54:10 donde dice, pero la misericordia mía no te dejará. Es muy interesante este tema, ¿no? Muchas gracias por permitirme escucharlos. Gracias, muy respetable hermano César. Muchas gracias. ¿Quién más? ¿Alguien más quiere hacer el uso de la palabra, pero no veo el nombre? César Alba. César Alba, me hacer César el uso Alba, de la ya. palabra, y también Manuel Ibáñez. Bien, en ese orden, entonces. César Alba Muy primero, excelente. Manuel Ibáñez después. Muy excelente, compañero. Solamente para hacer un comentario acerca de la poligamia, llamémosle, porque en ese tiempo los pueblos eran muy chicos, o sea, las tribus eran pequeñas, y normalmente cuando tenían un cargo específico, podían tener varias mujeres, porque aparte que querían preservar la dinastía, a veces la primera mujer, en el caso de Jacob, no le dio un hijo, o si no, no le dio un primogénito. Entonces, la hermana o la prima o a veces la misma sirvientas hacían, digamos, convivían con ellos para procrear un primogénito que era, digamos, siempre la representación del grupo tribal. Pero todo esto se basa, y como lo dijo nuestro muy excelente compañero Javier Ortega, por eso que le pedía pedir un comentario sobre la numerología, ¿no? La vez pasada estaba leyendo sobre, por ejemplo, la geometría divina. Y hay mucho que versa sobre ello. Pero lo más importante es el número 9, que acaba de mencionar nuestro respetado hermano, excelente compañero Javier Ortega. Javier Ortega. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, se lo voy a hacer a todo el grupo, por ejemplo, que piensen en un número. No lo digan, por favor, guarden ese número y multiplíquenlo por 9. Después queden con un solo número, o sea, sumen lo que sea para que pueda salir un número. No me lo digan. Ese número, después tenemos el abecedario, A, B, C, D, E. Entonces, en la posición es número 1, número 2, número 3, número 4, número 5, ¿no? Y ese número, súmelo y le van a dar en el alfabeto un número. Entonces, en ese número hay una letra, y esa letra va a decir un país. Y de la segunda letra de ese país, les voy a adivinar los nombres de ambos. ¿Ya lo hicieron? El país es Dinamarca. Y con la segunda letra sacaron un animal, que es la iguana. ¿Lo hicieron? Que es el 4. Al número final tiene que restarle 5 normalmente. ¿Lo hicieron? O sea, a ver, pensar en un número, multiplicarlo por 9, sumarlos y restarle 5. Es correcto, compañero César Alba, es así. Es la letra D y la letra I, y en todo caso se ha completado por Dinamarca e Iguana. Es conforme. Perfecto. Entonces, eso da a entender la numerología que se ha basado, por ejemplo, cuando hubo el caos o el desorden, vino el cosmos. El cosmos significa orden. La geometría sagrada por Pitágoras o por Euclides,
todo se basa en numerología y el 9 forma parte de un gran número en este espacio. Solamente quería hacer ese comentario a lo que hizo nuestro muy excelente compañero Javier Ortega. Muy bien, adelante. Luego estaba, ¿quién, Juanito? Manuel Ibáñez. Manuel Ibáñez, entonces, adelante. Manuel. Muchas gracias nuevamente, y me olvidé de agradecer y felicitar el trabajo expuesto esta noche por nuestro hermano Juan López Maquiavelo. De los comentarios que he escuchado, sigo con la, por más que los pueblos hayan sido pueblos pequeños y la primera expresión era creados y multiplicados, bueno, entiendo de que todos somos, como nos dicen ser, todos somos hijos de Dios, de un solo Dios. Eso sucedía por allá, pero por acá no sucedía eso. Pero en fin, acá había mucha venega. Me gusta el humor. Disculpe, me gusta que las reuniones sean así, alegres, amenas, porque también se aprende, ¿no? Hay que sonreírle a la vida. Entonces, después, le dicen, sí, pues, Dios buscaba al hombre, perdón, aquí tengo anotado, Dios elige al hombre con errores y sus defectos para luego encaminarlos. Entonces, a medida que voy escuchando y sigo recordando todos los trabajos que se han realizado hasta la fecha, me sigo preguntando, ¿y por qué se permitía todo esto? O sea, si nosotros nos regimos por el volumen de la ley sagrada, que es la Biblia, y en la Biblia está escrito todo esto, ¿por qué nosotros, o sea, no lo estoy provocando, ni mucho menos estoy tratando de que esto hacerlo, ¿no? Porque la religión católica prohíbe, ¿no? Y aparte eso también la parte moral. Que uno pueda tener sus cosas por afuera es cosa de cada uno, nadie tiene por qué jugar. Pero yo lo que voy es lo siguiente. Manuel, discúlpame un ratito que interrumpa, pero yo creo que debes ir a conocer a Chosica Abadania. Perdóname, al hermano Ricardo Badani. Así es, tú tienes que entrar en el pico y la espera. Déjeme continuar. Entonces, repito, no es que esté propiciando que esto se lleve a cabo, pero trabajamos sobre el volumen de la ley sagrada y nos da estas explicaciones. O sea, si queremos saber la vida de un profeta, de un Mesías, nos vamos hacia la Biblia, que es donde más datos podamos conseguir, y de repente también por ahí por algunos libros que se escriben de algún personaje. En este caso, siempre reitero, desde que hemos empezado estos temas, los reyes, los mesías, los profetas, tenían no solamente una mujer, tenían varias mujeres, y Dios nunca le dijo, esto está mal. Pero bajo esos términos de crecer y multiplicados, no sé hasta qué punto esto sea moral. ¿Por qué? Porque Jacob se casó con sus dos hermanas, o sea, con ambas hermanas, Lea y Raquel. Eran hermanas, ¿no? Entonces, por ahí va mi interrogación, por ahí va mi preocupación, vaya, ¿no? ¿Por qué? Porque ¿por qué no se le juzgó? ¿Por qué no se le sancionó? ¿Ah? Te escucho. Sí, la sociedad era poligámica. Consecuentemente, permitía el matrimonio de un hombre con varias mujeres, ¿no es cierto? La monogamía aparece posteriormente en la sociedad para establecer y para legitimar, de acuerdo a la propia formación social, a la propia formación de las naciones que se iban constituyendo, y se vio que la base celular de una sociedad, para que forme una nación y luego un Estado, que es la nación debidamente organizada, tenía que tener un estatuto social, una norma, una ley
que se da en el curso de la historia de acuerdo a los momentos en los que cada una de ellas se presenta, ¿no es cierto? Hay sociedades en este momento poligámicas, que sus normas, que sus leyes se lo permiten, por razones históricas, y esto no tiene nada que ver con la moral o con la inmoral, no, absolutamente son normas de conducta social que aparecen en el devenir de los tiempos. Entonces, no puede juzgar, por ejemplo, a Jacob, a José, o a Noé, o a los patriarcas bíblicos con las normas de hoy, con las normas que ha establecido la sociedad para organizar su propia vida social. Haciendo una discusión de tipo hegeliano, diremos espacio-tiempo histórico, pues, ¿no? No puedes, ya independientemente de la fórmula, digamos, más fácil de entender la filosofía hegeliana, ¿no? y que fue utilizada políticamente y qué sé yo. Pero eso es, una cosa es, y lo decía Albert Einstein también, ¿no es cierto? Cada uno ve las cosas desde su propia óptica, ¿no es cierto? Si yo estoy parado en el extremo lateral derecho, voy a ver totalmente diferente una situación cuando yo estoy en el extremo izquierdo o en el centro. Entonces, no podemos decir es inmoral porque tuvo 12 hijos. Es decir, estaban con el principio o el mandato de naturaleza social, y que la Biblia lo dice: creced y multiplicaos. ¿Me permites? Es diferente, ¿no? Si me permite, y yo alguna vez también me hice esa pregunta y se lo hice a un árabe, y me decía que obviamente en ellos había, la moral es temporal, la ética es eterna, la moral obviamente es un poco el acuerdo de la sociedad y se acepta por la gran mayoría. Y entonces, hoy día posiblemente es muy moral que la chica se use en microfalda cuando hace 50 años no se podía ni mostrar el tobillo. O sea, hay diferentes normas y son vigentes. Pero entre los árabes la costumbre es que si la persona puede sustentar a una nueva pareja, puede tener una esposa más. Hermano, muy amable. Y pueden llegar hasta 4, dijo. Así que creo que por ahí no va la cosa. O sea, lo importante es cuál es el significado de la gestión que habían hecho los patriarcas. Si a lo largo de su vida ellos hacen algo significativo para el progreso de Israel, llámese humanidad de repente, entonces eso es lo importante de tomar en la Biblia. Al margen de eso, la Biblia es muy simbólica y posiblemente estos párrafos son hasta acomodados. Se habla del número 9 y cosas, por si acaso lo del 9 es en alguna forma porque la base es decimal nuestra, y por eso que el 9 es muy especial. Y con el 9 se hacen muchas cosas que obviamente si la base fuera 5, obviamente el 4 también sería muy significativo. O sea, en eso hay una explicación matemática. Pero a lo que iba con lo que es la Biblia, la Biblia se tiene que leer varias veces porque hay ese tipo de paradojas que obviamente obligan a un análisis del cual uno puede terminar con una síntesis que es mucho más, digamos, rica en mensaje que solamente el texto. Por eso que no se puede hablar solamente de una historia superficial. La Biblia amerita que nosotros demos vueltas, inclusive qué significa eso, y justamente es muy bueno que se hagan estas preguntas, porque lo cierto es que nos lleva a razonamientos y a conclusiones que son mucho más profundas. Es todo. Bueno, respetables hermanos, quería hablar... Ricardo Núñez, ¿quiere decir la palabra? Adelante, Ricardo Núñez, compañero. Bueno, compañero, buenas noches. Quisiera hacer nada más un pequeño comentario, ¿no? Porque para que no esté tan preocupado Manuelito, lo veo que le están saliendo más canas, entonces vamos a darle un poco de solución. Quiere ser dueño de la alianza, seguro, de la victoria y llenar su harén. Bueno, hay una frase muy dicha, ¿no? Y eso también lo vemos, ¿no? En la Biblia, ¿no? Dice, Dios
perdona el pecado, mas no el escándalo, ¿no? O sea, eso no es justificación, pero Hay que ¿qué ser hacemos? solapa. Pero un ejemplo, Jesús, ¿por qué perdonó a María Magdalena? Y ella rectificó sus acciones. Bueno, esa es una teoría diferente. O sea, que nosotros tenemos que ir manejando también esos aspectos, porque ahí, de acuerdo, se iba viviendo, íbamos adaptando. Ahora hemos evolucionado bastante, claro, ¿no? Y ya pues las personas pues son monógamas, ¿no? Y no pueden tener pues no pueden ser polígamas. Entonces todas esas cosas van influyendo, me parece, en el desarrollo ya social. Por eso tenemos que tener nosotros un aspecto muy importante, porque acá estábamos viendo por qué 2, 3, 5. En cada momento pues se ha visto que todas las personas han tenido un momento y un espacio diferente. Creo que esa es la parte más esencial que debemos ir rescatando también, que toda persona, muy bien en la lectura, no se disputaban, pero al final ¿cuál era? Era que rectificaran sus acciones para mejorar sus actitudes y llegar al fin que el Señor quería. Esa es mi palabra, respetables compañeros. Gracias. Muy bien. ¿Quién sigue? ¿Alguien más pidió el uso de la palabra? Excelente, compañero. Sí. Algo Adelante. para aportar. Fernando Sí. García. Fernando García. Adelante, Fernando. Excelente compañero y compañeros todos. Realmente la sociedad se comporta de diferente manera en cualquier etapa de la vida. Y no voy a tocar el punto que se ha estado tocando porque tendríamos que enfocar de diferentes aspectos. Yo quiero del trabajo leído por nuestro compañero Juan López, 3 cosas importantes que se da antes, después y ahora en estos tiempos, ¿no? Cómo las madres ya en gestación predominaban o tenían el anunciamiento, cómo iban a ser sus hijos, cuál le esperaba el futuro de sus hijos. Y ahí ve la madre de Jacob que sus 2 hijos iban a ser rivales en la vida, sin ningún motivo, pero estaban predestinados para ello. El segundo es, en toda su trayectoria, Jacob y Esaú se enfrentan constantemente por el plato de lentejas, por haber conseguido la primogenitura, ¿no? Y engañándole a su padre, Jacob. Ese es otro que se da también en estos tiempos. Y al final, debemos hacer un paralelo con estas cosas. En nuestra sociedad también se da así. Hay muchas madres que tienen ese anunciamiento de sus hijos, pero hay muchos que apoyan, como apoyó su madre a Jacob, de ser parte de la envidia de Esaú por haberle quitado la pregunta. Hoy día también es eso. Se ve la rivalidad entre hermanos. Un ejemplo de ellos es las herencias y que pasa en las mejores familias, ¿no? Eso debemos destacar bastante en la vida y creo que está en la correlación en toda la historia de todo lo que estos trabajos que se han venido dando, ¿no? Y al final, ¿qué queda? Como hermanos, a pesar de todas las cosas que han pasado, se dan un abrazo y viene el perdón. Eso es todo lo que quería aportar, excelente compañero. Muy bien. ¿Alguien más? Para poder interpretar la vida de Jacob, debemos hacer lo que nuestro compañero Carlos del Pozo ha dicho. No podemos juzgar el ayer con las reglas del hoy. Tenemos que juzgar las cosas de acuerdo con su tiempo. El mensaje del Dios
único y verdadero lo recibió Abraham, el primero. Y Abraham sacó a su pueblo y lo llevó a buscar una tierra donde pudieran asentarse. Eran los tiempos del politeísmo. Eran los tiempos en los cuales se creían en muchos dioses. Abraham tuvo como hijo a Isaac. E Isaac tuvo como hijo a Jacob. Moisés viene mucho después. Las tablas de la ley en la cual se habla de las limitaciones que los seres humanos tenemos y dentro de ellos desterrar la bigamia para quedarnos con la monogamia, se hacen muchos años después, más o menos 500 años después, cuando lo libera Moisés al pueblo hebreo del cautiverio. Entonces no podemos pedirle que las reglas que se hicieron y que Dios dio 500 años después se apliquen para Abraham o para Jacob o para Isaac. Bien, Jacob e Isaac son hijos, como decía, de Jacob y Esaú son hijos de Isaac. Al momento del nacimiento de ambos, que son hijos, no recuerdo si eran mellizos o eran gemelos, pero nacieron juntos. Cuenta la historia, los antiguos textos, que nació primero Esaú, pero que agarrado de su talón estaba Jacob. Y ahí empezó una constante lucha entre los dos. Esaú fue el atlético, Esaú fue el cazador, Esaú fue aquel que salía a buscar, a defender a la tribu, a buscar los alimentos. Mientras que Jacob fue el pastor. Jacob fue el que apacentaba a las ovejas y supo ser comerciante. Él es el que proveía de dinero a Isaac al vender adecuadamente su ganado, con bastante utilidad. Esaú, al cazar, le traía el venado, el cordero, las cosas que le gustaban a Isaac. Y su madre, la esposa de Isaac, las preparaba. Isaac quería mucho a Esaú, pero admiraba mucho a Jacob. Respetaba el criterio de Jacob. Y eso generaba una constante pugna entre los dos. Consciente de su fuerza, Esaú pensaba que podía vencer a cualquiera que se le ponía en el camino. Y entonces el tema de la primogenitura para él no era tan importante, porque sabía que tenía la fuerza y las armas suficientes para poderse valer solo. Es por eso que después de haber casado, cuando llega otra vez a su casa, al campamento donde se encontraban con su padre Isaac, él tenía hambre. Y tenía hambre y quería comer inmediatamente. Pero el venado que había traído tenían que trozarlo, destazarlo, desangrarlo. Y la comida iba a demorar. Es en esas circunstancias que Esaú le pide a Isaac que le dé su comida. ¿Qué comida tenía en ese momento Jacob? Perdón, le pide a Jacob que le dé su comida. Jacob tenía un plato de lentejas guisado. Y
Esaú le dice, dámelo, yo tengo mucha hambre. En ese momento Josué negocia con él y le dice, está bien, te doy mi plato de lentejas, este me pertenece a mí, me lo dieron a mí, yo tengo derecho a comerlo, pero no tengo ningún problema en entregártelo. Pero algo te va a costar. ¿Qué va a costar? Renuncia a tu primogenitura para que yo sea el primogénito. Y en un acto allí de demostración de su confianza, Esaú dice, renuncio, dame la comida. Es conocido por todos nosotros como la venta de la primogenitura por un plato de lentejas. Que era saciar el hambre en ese momento, sacrificando algo más importante para después. Sin embargo, eso no cambiaba las cosas. Isaac seguía queriendo a Esaú. E Isaac, ya casi ciego, en los momentos finales, le pide a Esaú que vaya y le consiga y case el venado que a él le gustaba para que se lo preparen. Y sale con la autorización de Isaac, Esaú, a cazar. Es en ese momento que la madre de ambos le dice, urde el plan a Jacob y le dice, trae las pieles de los corderos jóvenes y póntelas en el cuerpo, para que Isaac crea que eres Esaú y te dé su bendición. Y al darle la bendición, lo que estaba haciendo es darle herencia, para que te dé la herencia por adelantado y tú tengas todo aquello que te mereces, porque esta riqueza que Isaac tiene ha sido conseguida con tu trabajo muy fuerte. Tú has sabido cuidar el ganado, tú has sabido vender las ovejas, tú has sabido multiplicarlas. Esta riqueza en realidad está forjada por ti. Se niega al principio Jacob, pero después es convencido, se deja convencer y se presenta ante su padre, lo engañan e Isaac les da la bendición. Y entonces ya se siente en ese momento dueño de toda la fortuna de su padre. Pero también es consciente que esa fortuna, esa herencia la estaba recibiendo con un engaño. La conciencia estaba como ese bichito dentro de él que no le permitía disfrutar el momento. Llega luego Esaú para presentarse ante su padre, para decirle que había cazado el venado y para guisarlo y llevarle la comida. Y cuando lleva la comida a su padre le dice, ¿y por qué me traes comida 2 veces? Yo ya he comido tu guisado. Y Esaú le dice, no, yo recién he llegado. He venido para que me des tu bendición. Y ahí se da cuenta Isaac del engaño y le dice, no te puedo dar 2 bendiciones, ya la di. Y Esaú dice, ese debe haber sido Josué. Josué te ha engañado. Allí le pide la nueva bendición. No puedo dártela, pero sí puedo darte una bendición propia. Tú serás el servidor de tu hermano hasta que te sientas con fuerza suficiente para liberarte y enfrentarlo. Con eso estaba rompiendo la bendición anterior. Esaú sale de la tienda, se indigna contra su hermano y va a buscarlo para matarlo. La madre de los dos avisa a Jacob lo que estaba pasando y Jacob huye. Y la madre le dice, anda donde tu tío Labán, él te protegerá, yo voy a escribirle.
Y efectivamente le escribe una carta. Esa carta se la lleva el propio Josué. Josué atraviesa el desierto, huyendo de Esaú, que lo buscaba para matarlo. Y llega hasta un oasis. En ese momento, él se encontraba en pobres circunstancias. Y en ese oasis había un grupo de mujeres abrevando a las ovejas. Cuando estaba abrevando a las ovejas, llegan un grupo de pastores, pero de pastores de cabras, que pretendían también utilizar el mismo oasis para hacer abrevar a sus cabras. En esos tiempos, si las cabras abrevaban primero, rompían todo y llenaban todo el agua de un olor que no permitía que las ovejas pudieran abrevar bien. Entonces el orden siempre era primero las ovejas y después las cabras. Pero ellos trataron de mantenerse por la fuerza. Y Jacob defiende a las mujeres. Estaba dentro de esas mujeres una joven. Esa joven era Raquel. Conversan. Lo lleva para presentarlo a su padre y resulta que el padre era Labán. Entonces le entrega la carta que había preparado su madre para presentar a Jacob ante su tío. El tío la coge y le da trabajo. Pero ya se había enamorado Jacob en ese momento de Raquel. Y después de trabajar un tiempo y de hacer crecer el rebaño, Jacob le pide a Labán la mano de su hija. Él quería a Raquel. Astutamente, Labán le dice, al darse cuenta de las habilidades que este joven tenía: trabaja 7 años para mí, no te pagaré nada, y al cabo de los 7 años podrás casarte con mi hija. Trabaja 7 años, Josué. Al cabo de los 7 años se habían multiplicado los rebaños y era rico Labán. Y se presenta y le dice: he trabajado 7 años para ti. Quiero casarme con tu hija. Y ahí muestra el engaño, Labán. Le dice: cumplo con mi palabra. Puedes casarte con Lía, la hija mayor. Y le entrega a Lía. Y él le dice: yo no quiero a Lía, quiero a Raquel. No puedes casarte con Raquel hasta que trabajes 7 años más. Había un engaño también ahí, porque hizo pasar a Lía por Raquel en el momento del matrimonio, ¿no? Y engañó a Josué. Pero el resultado fue ese. Trabajó 7 años más y mientras tanto tuvo hijos con Lía, para que Labán permitiera que se casara con Raquel. Después que se casa con Raquel, tienen hijos también tardíamente con Raquel y recibe el llamado de Dios para que regrese a su pueblo. Ya las cosas se habían empezado a hacer un poco difíciles para Josué, porque Labán tenía envidia de Josué. Y entonces le dice: me voy a retirar, me voy. Tienes que trabajar un tiempo más para mí. Porque Josué le decía: me voy a llevar mi rebaño. ¿Cuál es tu rebaño? El rebaño es todos aquellas ovejas que tú no aceptaste, que tú abandonaste y que yo cuidé y salvé. Pero están confundidas en el rebaño. Entonces hagamos una cosa. Las puras quedan para ti, Labán. Y las manchadas, esas que tú no quieres, esas quedarán para mí. Pasa el tiempo y abandonan, salen con toda su familia a regresar a su pueblo.
pero los hijos de Labán, y entre ellas sus hijas, eran politeístas, idólatras, y adoraban a sus propios dioses. Y las hijas que hicieron, se llevaron los ídolos dentro de las monturas. Y al llevarse los ídolos, salen y Labán 3 días después se entera que ya se han retirado, que ya han abandonado. Y al enterarse, los persigue, porque se da cuenta que faltan los ídolos. Y busca en las tiendas para castigar, porque se presenta donde Josué, después de perseguirlo, y le dice: te has llevado mis ídolos, te has llevado a mis hijas, te has llevado a mis nietos. José le permite visitar todas las tiendas. Quien tenía los ídolos era Lía, la hija mayor, y ella se sienta sobre los ídolos, sobre las imágenes. Buscan en toda la tienda y no los encuentra. Y Lía le dice a su padre: padre, discúlpame que no me ponga de pie, pero me sucede lo que le sucede a todas las mujeres. Entonces no la hace levantarse, la deja ahí y no encuentra a los ídolos. Ahí monta en cólera Josué y recrimina a su suegro, a Labán. ¿Qué cosa había hecho de mal para que lo persiga como si fuera un delincuente? Y entonces toman un acuerdo. Toman piedras y marcan el lugar. Marcan el lugar a partir de donde Josué era libre y a partir de donde era el territorio de Labán. Y a ese lugar le llamaron Bersabá, o el pozo de los juramentos. No estoy recordando bien esa parte, pero sí, lo que hicieron fue un monte de piedras. Regresa y ahí sucede, antes de cruzar el río, la pelea de Jacob desde la noche hasta el amanecer con Dios o con un ángel, que efectivamente lo hiere, pero le cambia de nombre y ya no le llama Jacob, sino le llama Israel. Va avanzando un poco más y cruza el río. Y con temor, porque su conciencia sabía que había hecho mal, trata de ablandar el corazón de Esaú y le envía regalos para anunciar que estaba regresando, para que sea bien recibido. Se acerca Esaú con un ejército muy bien armado Jacob avanza hacia él. Avanza Esaú, se abrazan y lo perdona. Después ya viene la otra parte que nosotros conocemos. Como tiene 12 hijos, de esos hijos se destaca uno, ese es José. José es vendido por sus hermanos, termina siendo el asesor principal del faraón y en los momentos de hambruna van a Egipto a pedir apoyo, a pedir ayuda, a comprar grano. Después uno de los hermanos queda, piden que venga Benjamín y llega el mismo Jacob con todos sus hijos y allí José perdona a sus hermanos e invita a su padre y a sus hijos para que se queden con él, bajo la protección de José. Y todo el pueblo de Israel se queda dentro de Egipto, protegido por José y protegidos después por otros hábiles hebreos. Y pasando el tiempo, pierden ellos su propia libertad y se convierten en esclavos de los egipcios durante 400 años. Vamos empalmando entonces aquí esas cosas místicas que van delineando al Dios verdadero. Abraham recibió el mensaje,
vio a los ángeles. Isaac se salvó por la palabra de Dios. Josué lo escuchó, luchó con Dios. E inclusive, me había saltado eso, tuvo el bendito sueño de la escalera que unía a la tierra con el cielo y en la cual transitaban los ángeles de subida y de bajada. Que eso ya también es toda una interpretación mística que en algún momento haremos. Todo esto para ir señalando cómo es que Dios da sus mensajes, cómo es que nosotros, como masones del arco real, tenemos que entender la palabra divina y entender el mensaje que nos corresponde a nosotros como hombres y como masones en la superficie de la tierra para completar la obra espiritual que nos corresponde a cada uno. Muy bien, entonces iba a leerles parte de la Biblia, pero hubiera sido ya muy extenso todo esto y tenemos que terminar también. En la siguiente semana vamos a hablar sobre Daniel, otro intérprete de los sueños, pero intérprete de los sueños después de la destrucción del primer templo. Interpreta los sueños de Nabucodonosor, después que los hebreos habían sido disueltos, que Jerusalén había caído y que estaban ya bajo el poder de Nabucodonosor en su ciudad. 70 años de cautiverio y diversas imágenes, diversas ideas, diversos personajes. Uno de ellos, Daniel. Muy bien, compañeros, salvo que exista alguna pregunta más, entonces daremos por terminada la reunión del día de hoy. ¿A quién le toca la próxima semana, Juanito? No sé quién se va a hacer ¿quién va a agarrar? ¿Daniel? ¿Manuel? No, a Manuel ya le hemos encargado varias cosas antes. Aquí, ¿alguien levantó la mano? Lucho. Sí. Lucho Tejada. Ya, Lucho. No, acá está Lucho, no es él. Hay otro que está levantando la mano. Arturo. Está nombrado Arturo acá. ¿Puedes prender tu micro, Arturo, para poder... Tolentino. ¿Arturo Tolentino? Creo que sí. Arturo Tolentino, ¿eres tú? Por favor. ¿Puedes hablar? No, entonces no levantó la mano. Fue un error. Luis Tejada, gran principal, Luis Tejada alzó la mano. Adicionalmente, Manuel Ibáñez también la pidió. Disculpen, entonces no quiero preterir a nadie. Lucho Tejada, ¿estás dispuesto? Sí, venerable, yo podría estar. Ya, entonces Lucho Tejada. ¿Y Manuel Ibáñez también? No, Lucho Tejada entonces. Muy excelente, compañero. Sí, mejor. Sí, Lucho Tejada. ¿Alguien más quiere acompañar a Lucho Tejada? Entonces, Lucho Tejada te lleva toda la noche de la próxima semana. Muy excelente, compañero. Pablo, el día de hoy no podría estar presente. Ya, ok. Sí. Muy excelente, compañero, si me permite, por favor. A mí me hubiera gustado, pero preferible que una sola persona hable sobre el tema para que tenga todo el tiempo posible, sobre que se dedique, por ejemplo, Lucho va a hacer todo de Daniel, que él lo haga todo de Daniel, me parece increíble, sería mucho mejor. Ya está bien, Lucho ya se ofreció, no tenemos que convencerlo, ya él está convencido. No estoy evadiendo mi responsabilidad, por el contrario, no estoy evadiendo, porque al tratar de Nabucodonosor es un tema que a mí me gustaría hacer, pero Lucho lo va a hacer, sé que lo va a hacer muy bien. Sí, pero no vamos a tratar de Nabucodonosor, vamos a tratar de Daniel. Sin embargo, Daniel fue fundamental respecto de Nabucodonosor. Recuerden que él fue el rey poderoso que conquistó y desterró a los hebreos. Sin embargo, él, al no creer en el Dios único y verdadero, fue castigado con la locura.
y deambuló durante muchos años, hasta que finalmente aceptó al Dios único y verdadero y recobró la cordura. Bueno, no avancemos. Fernando Tejada también quiere hablar. No, solamente permitidme un minuto. Es muy buena la historia en cuanto a Jacob, pero nos hemos olvidado de que, aparte de los 12 hijos, ha tenido una hija, que es Dina. Cierto. Un artículo, capítulo expresamente en el Génesis con respecto a ella, en el cual es birlada, digamos, por un príncipe de otra tribu, y hay una venganza por parte de los hijos de Jacob, propiamente de Simón y Leví, ¿no? Como contraparte, este personaje que la había violado, como enamorado de ella, ofrece pues todo lo que le hubieran pedido para tenerla como esposa, ¿no? Entonces le piden que deben ser circundados todos los varones de esta tribu, lo cual ellos aceptan plenamente para que su príncipe pues se case con Dina. Por el dolor mismo que habían estado todos los de la tribu, al día siguiente todos son muertos justamente por Simón y Leví, y esa es la venganza, digamos, de Jacob, de los hijos de Jacob, y la respuesta es porque la habían considerado como una prostituta y el haberla tenido así, y ahí queda, digamos, no se sabe si hay descendencia o no con respecto, pero en total fueron 13 hijos los que hubieron. Eso es todo lo que quería decir. Muy bien. Después de esto, después de lo que tratemos la próxima semana, vamos a tratar sobre las perspectivas, es decir, cuáles son los retos que el arco real tiene para adelante. Porque con esto que aprendemos del pasado, nosotros tenemos que mirar hacia el futuro. ¿Cuáles son los retos que el arco real tiene para el futuro, de aquí en adelante? ¿Cómo podemos aplicar las cosas que nosotros aprendemos de las lecciones históricas y de las lecciones simbólicas para mirar el futuro? Nuestro excelente compañero Javier Ortega quiere hacer el uso de la palabra. No, yo lo vi así en el chat. No era mi intención interrumpirlo. Muy excelente compañero, pero agradecerle la noche tan nutrida de información y de bastante conocimiento y con mucho simbolismo del cual nosotros nos vamos a ir esta noche para meditar bastante durante la semana que viene. Gracias, muy excelente compañero. Muchas gracias, muy excelente compañero Javier Ortega. Muy excelente compañero, gran principal, solo por informar, Arturo ha pedido la palabra y el mismo Menotti Yáñez nos acompaña, siendo él el cumpleañero el día de ayer. Ah, caramba, feliz cumpleaños, Menotti. Feliz cumpleaños. Estamos dispuestos para escucharte y verte, porque podemos compartir la parrilla. Menotti. Muchas gracias, muchas gracias. Feliz cumpleaños, compañero, y a todos los compañeros capitulares, mi gratitud por los saludos. Muy excelente. Todo virtual. Me comprometo, por favor, a hacer un trabajo sobre algunos apuntes de historia del Arco Real. He estado compilando material y si dentro de unas 3 semanas me permitís un espacio para poder compartir con los compañeros un trabajo sobre apuntes históricos del Arco Real. Ya. Correcto, entonces en 3 semanas es esto posible. La próxima semana le toca a Lucho y la próxima semana repartimos ya los trabajos y está descontado el de nuestro compañero Menotti Yáñez. ¿Alguien más? ¿Algún voluntario más sobre algún tema? Entonces,
terminada la reunión, el objeto por el cual nos reunimos, entonces terminamos la reunión. Muchas gracias a todos. Seguimos avanzando en nuestros estudios sobre el arco real y el sentido, el mensaje que tiene desde la historia para el futuro. Muchas gracias a todos. Buenas noches. Buenas noches, excelente compañero. Buenas noches. Buenas noches, compañeros capitulares. Buenas noches, compañeros capitulares. Bonitos sueños desde Valle de Ica. Gracias, buenas noches, compañeros. Buenas noches. Buenas noches y hasta luego, compañeros. Hasta luego, hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.